Mi hijo me envió un mensaje que cambió todo. No vendrás con nosotros. Mi esposa prefiere mantenerlo solo para su familia. Después de que ya pagaste todo el viaje. Ese instante se grabó en mi memoria como una herida que no cicatriza. Recuerdo que estaba sentada en la mesa de la cocina, con mis lentes de lectura apenas sostenidos en la punta de la nariz. El silencio de la casa me envolvía, roto únicamente por el zumbido suave del refrigerador. Esa frase en la pantalla parecía más pesada que cualquier ruido. Sentí como mi estómago se contraía, como si el aire hubiera desaparecido de golpe. Después llegó otro mensaje, aún más frío. No lo tomes a mal, mamá. No es personal. Es más simple así. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. No hubo un gracias, ni una llamada, ni siquiera una mentira amable para suavizar el golpe. Solo esa certeza dura de que me estaban apartando, como si yo no fuera parte de su vida, como si mi presencia estorbara. Durante 3 años había soñado con este viaje. Yo misma había organizado cada detalle con ilusión. Una villa frente al mar, actividades para los niños, familiares, pequeños recuerdos con la palabra aloha para que mis nietos supieran cuánto los quería. Todo estaba pensado para que compartiéramos no solo un descanso, sino también un homenaje a James, mi difunto esposo, cuyo recuerdo todavía late en cada rincón de mi vida. Pero en ese instante comprendí algo devastador. Para ellos, yo no era más que el cajero automático que financiaba la diversión. No me veían como madre, ni como abuela, ni como alguien que podía aportar amor. Me reducían a una tarjeta bancaria. Apreté los labios. El dolor era intenso, pero debajo de ese dolor comenzó a brotar otra sensación, una chispa de dignidad, de esa fuerza que surge cuando te das cuenta de que has dado demasiado a quienes no lo merecen. Respiré hondo. Caminé hasta mi computadora y abrí la carpeta que decía Fondo de Viaje a Hawái. Allí estaba el total de todo mi esfuerzo. $21,763.84. Cada cifra era un sacrificio mío. Muebles vendidos, clases extras impartidas, pequeños caprichos que había dejado de lado. Todo para un viaje en el que ya no tenía lugar. El cursor brillaba sobre el botón que decía congelar cuenta. Dudé unos segundos. Pensé en los niños, en sus sonrisas, en la alegría que yo había imaginado. Pero también pensé en el frío de aquellas palabras. No vendrás con nosotros. Y entonces hice clic. Sí, confirmar. En ese momento todas las tarjetas vinculadas quedaron deshabilitadas. Ellos despegarían rumbo a Hawái. La tarjeta no. Ese fue el primer paso hacia mi libertad. El mensaje de mi hijo llegó exactamente a las 11:02 de la noche, 2 días antes del viaje que yo había soñado durante tanto tiempo. Esa hora quedó grabada en mi memoria como una marca invisible. Eran las 11 pasadas y la casa estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido constante del refrigerador y de vez en cuando el crujido del viento contra las ventanas. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con mis gafas de lectura deslizándose por la nariz y una taza de té ya frío entre las manos. Había pasado la tarde terminando los preparativos. Separé bolsitas con botellitas de protector solar para cada nieto, y junto a ellas coloqué pequeños obsequios envueltos en papel colorido que decían, «Aloha, la abuela te quiere». Sonreí mientras los guardaba, imaginando la sorpresa en sus rostros cuando lo recibieran. En mi mente todo era alegría, abrazos y fotografías familiares bajo el sol de Hawái. Sin embargo, ese mensaje destruyó la imagen en un solo instante. Leí las palabras una y otra vez, esperando descubrir un error, alguna señal de que se trataba de una broma pesada. Pero no, era real.
Nessa me estaba dejando fuera de aquello que yo misma había construido con paciencia y amor. Me quedé inmóvil, observando la pantalla iluminada. El reloj en la pared marcaba los minutos con un tic-tac que sonaba más fuerte que nunca. Pensé en llamar, en preguntar el porqué, en exigir una explicación, pero el orgullo se mezcló con la tristeza y me detuvo. ¿Para qué suplicar un lugar donde ya no me querían? Recordé entonces los 3 años que pasé ahorrando, ajustando mis gastos, vendiendo cosas que me importaban. Todo con la idea de crear recuerdos imborrables para mi familia. Me vi a mí misma eligiendo la villa frente al mar, revisando reseñas de restaurantes, imaginando la carita de los niños probando helados tropicales. Cada detalle estaba impregnado de ilusión. Las 11 se convirtieron en medianoche, y la casa se sentía cada vez más vacía. Caminé hacia el pasillo y pasé junto a la habitación donde guardaba las maletas ya listas. Eran maletas nuevas compradas especialmente para el viaje. Una tenía estampado de piñas, otra de flores hawaianas. Las toqué suavemente como si fueran testigos mudos de mi decepción. Me senté en el borde de mi cama y encendí la lámpara de noche. El resplandor cálido contrastaba con el frío que me helaba el corazón. Miré el retrato de James sobre la mesita. Él me sonreía desde aquella foto tomada en nuestra última Navidad juntos. Sus ojos parecían decirme: no te dejes romper. Cerré los míos y respiré hondo. Tal vez el viaje no sería como lo había planeado. Tal vez la historia debía tomar un rumbo diferente. Esa noche, entre lágrimas silenciosas y pensamientos confusos, comprendí que el sueño que había tejido con tanto amor se había deshecho, y que 2 noches antes del despegue, yo ya no era parte de él. Los días que siguieron aquel mensaje estuvieron marcados por un silencio extraño. No hubo llamadas, ni disculpas, ni explicaciones, nada. Solo un vacío que se expandía dentro de mí, recordándome constantemente que ya no era parte de ese viaje, ni de esos planes que yo misma había soñado. Cada mañana me despertaba esperando, ingenuamente, encontrar algún mensaje que dijera: lo sentimos, mamá. Fue un malentendido. Claro que vienes con nosotros. Pero la pantalla de mi teléfono permanecía muda, fría, como si se hubiera confabulado con ellos para recordarme mi exclusión. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Recuerdo que una tarde me quedé sentada en el porche, mirando a lo lejos las nubes que se deslizaban por el cielo. El aire estaba tibio, pero por dentro yo sentía un invierno helado. Los vecinos pasaban saludando, algunos con maletas, otros con niños que corrían alrededor. Parecían tan unidos, tan felices, que me pregunté en qué momento mi propia familia había decidido cerrar la puerta y dejarme afuera. El silencio se convirtió en un espejo de mi vida. Reflejaba cada sacrificio hecho por Nathan, cada noche en la que me desvelé cuidándolo cuando era niño, día en el que trabajé de más para pagarle sus estudios. Recordé las veces que lo animé a seguir adelante cuando todo parecía en su contra. Y ahora, un simple mensaje bastaba para echarme a un lado, como si fuera una extraña. La soledad era cruel, pero más cruel era la indiferencia. No me gritaban, no me insultaban, simplemente me ignoraban. Y esa indiferencia se sentía como una bofetada invisible, repetida una y otra vez. Era un silencio que dolía en los huesos. Me refugié en mis rutinas para no pensar demasiado. Preparar café, leer algunos libros, regar las plantas del jardín. Pero incluso en esas pequeñas acciones, ausencia se colaba como sombra. El café sabía más amargo. Las letras de los libros parecían perder fuerza y hasta las flores me parecían marchitas.
Una noche, me acerqué al calendario de la cocina, donde había marcado con círculos rojos los días del viaje. Cada número tachado era como una herida abierta. Me quedé contemplando la fecha de partida, un círculo más grande, con un dibujo de palmera al lado. Yo misma lo había hecho meses atrás, llena de ilusión. Ahora, en lugar de alegría, ese círculo parecía burlarse de mí. El silencio también me hizo reflexionar. Me obligó a mirar hacia adentro y preguntarme por qué había permitido tanto. ¿En qué momento me convertí en alguien que aceptaba las migajas de cariño a cambio de darlo todo? Tal vez la exclusión, aunque dolorosa, era también una respuesta, un recordatorio de que yo valía más de lo que ellos estaban dispuestos a reconocer. Así el silencio de esos días no solo fue una herida, sino también una revelación, dolorosa, sí, pero necesaria. El día del viaje llegó como una sombra larga que yo ya sabía inevitable. Desde temprano, el calendario en la cocina parecía gritarme en silencio la fecha marcada. El círculo rojo con una palmera que yo misma había dibujado meses atrás. Esa mañana, en lugar de emoción, sentí un nudo en el estómago. Imaginé a Nathan y a su familia en el aeropuerto, las maletas alineadas, los niños brincando de entusiasmo, la esposa revisando los pasaportes. Pude casi escuchar las risas, los murmullos de impaciencia, los anuncios por altavoz llamando a abordar. Todo ese cuadro existía porque yo lo había hecho posible, porque cada centavo había salido de mis sacrificios. Y aún así yo estaba en mi casa, mirando por la ventana a un cielo común, sin más destino que la rutina. Ese contraste me desgarraba. Pensé en los regalos que aún guardaba en una caja. Camisetas con motivos hawaianos, pequeños collares de flores de plástico, y hasta una cámara desechable para que los niños capturaran sus recuerdos. Todo quedó apilado en un rincón, sin destinatario, como un sueño que nunca despegaría. A mediodía encendí la televisión buscando distraerme, pero el destino es cruel. Cambiando de canales, apareció un programa sobre Hawái. Playas turquesa, volcanes imponentes, bailes de hula, con música alegre. Sentí un golpe en el pecho. Apagué de inmediato. No soportaba ver reflejado en esa pantalla lo que debía haber vivido de cerca. El silencio de la casa pesaba más que nunca. Caminaba de un cuarto a otro, sin rumbo, como si esperara que en cualquier momento sonara el teléfono con una voz que dijera: «Te necesitamos aquí». Pero no hubo llamada, no hubo mensaje. El viaje seguía sin mí, como una película en la que yo había sido cortada de último momento. Por la tarde, me senté con una taza de café frío entre las manos. Y pensé en James. Si él estuviera vivo, nada de esto habría pasado. Él habría defendido mi lugar, habría recordado a Nathan que la familia no se divide de esa manera. Cerré los ojos y casi pude sentir su mano sobre la mía, dándome fuerza. Mientras tanto, allá lejos, mi familia aterrizaba en un paraíso que yo había tejido para ellos. Y yo, en cambio, me quedaba en el silencio de mi sala, luchando contra las lágrimas. El contraste era brutal, ellos disfrutando, yo resistiendo. Pero en medio de ese dolor, algo comenzó a germinar dentro de mí. Una voz pequeña, casi susurrante, me dijo: «Tal vez este viaje no era para ellos, tal vez era para ti». Y por primera vez en mucho tiempo, me permití considerar que la vida podía darme un giro inesperado, incluso sin ellos. Ese día comprendí que el viaje sin mí también podía convertirse en el viaje hacia mí. La tarde después de que partieron, la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared como un tambor insistente. Me serví una taza de té, pero apenas la probé,
El sabor me resultó insípido, como si hasta el agua se hubiera contagiado de la tristeza que sentía. Caminé hacia la computadora, con una mezcla de rabia contenida y una calma extraña, como si supiera que estaba a punto de dar un paso definitivo. Abrí la carpeta donde guardaba todos los comprobantes del viaje. Avión, confirmaciones de hotel, reservas de actividades. Cada documento llevaba mi nombre en la sección de pago. Era como un recordatorio cruel de cuánto había dado y de cómo, a cambio, me habían borrado. El cursor parpadeaba en la pantalla, frente a la opción Administrar tarjetas vinculadas. Respiré hondo, cerré los ojos y recordé de nuevo aquel mensaje. No vendrás con nosotros. Ese eco fue suficiente. Con un solo clic la cuenta principal quedó congelada. Luego avancé hacia cada tarjeta adicional, una por una, y confirmé su desactivación. El sistema me mostró un aviso. Acceso restringido. Operación completada con éxito. Por un instante me invadió la duda. Pensé en mis nietos, en cómo reaccionarían al llegar a Hawái y descubrir que la tarjeta de su padre no funcionaba, pero enseguida la realidad me golpeó. No había sido yo quien los excluyó, había sido Nathan y su esposa quienes me apartaron. Si sufrían consecuencias, serían fruto de sus propias decisiones. Mientras el sistema procesaba cada bloqueo, sentí una mezcla rara de liberación y tristeza. Era como si una cadena se rompiera, aunque al mismo tiempo dejara marcas profundas en la piel, pero esas marcas eran prueba de que había aprendido, de que no seguiría siendo la fuente inagotable para quienes no sabían valorar. Me quedé unos minutos mirando la pantalla en blanco, hasta que un pensamiento me hizo sonreír con ironía. Ellos habían despegado rumbo al paraíso, pero yo tenía el control del verdadero viaje, el de los recursos. Ellos podían volar, pero sus alas estaban ahora atadas a mi decisión. Cerré la computadora con un golpe seco. Caminé hacia la ventana y observé cómo el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles del vecindario. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y por primera vez en mucho tiempo ese atardecer me pareció un aliado. Era como si el día me dijera que aún quedaba esperanza, que aún podía reinventarme. Congelar las cuentas no fue solo un acto financiero, fue un acto de dignidad, fue la manera de recordarme a mí misma que todavía tenía voz, que no estaba condenada a aceptar la indiferencia como destino. Y mientras la oscuridad se extendía, sentí que ese clic había marcado el inicio de un viaje distinto. El mío, sin culpas, sin cargas ajenas, y con la certeza de que merecía más que migajas de cariño. La primera llamada llegó a medianoche. El timbre del teléfono rompió el silencio de la casa como un trueno. Vi el nombre de Nathan en la pantalla iluminada y mi corazón se agitó, pero no de alegría, sino de una calma fría que nunca antes había sentido. Contesté: «Mamá, ¿qué pasa con la tarjeta? No funciona. Estoy aquí en el hotel, delante del recepcionista, y no puedo pagar». Su voz era una mezcla de nerviosismo y enojo. Durante un instante guardé silencio, disfrutando de lo irónico del momento. Luego respondí con serenidad. La congelé. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Escuché cómo intentaba contener su furia, cómo respiraba rápido antes de soltar. «¿Qué demonios hiciste? Estamos en Hawái, con los niños. Yo también iba a estar ahí con ustedes», contesté despacio, pero me dijeron que no era bienvenida. La llamada se cortó abruptamente. Apenas dejé el teléfono sobre la mesa cuando comenzó a sonar de nuevo. Esta vez era su esposa. «¿Cómo puedes hacernos esto?». Su tono era agudo, desesperado. «Los niños están aquí. Necesitamos pagar la comida, las excursiones, todo». Me quedé escuchando,
dejando que su aluvión de reproches chocara contra mi silencio. Al final respondí con la voz firme. Yo planeé este viaje para compartirlo en familia, no para quedarme sola en casa. Si decidieron excluirme, también pueden decidir cómo resolverlo sin mi ayuda. Su respuesta fue un murmullo de insultos entre dientes antes de colgar. Las llamadas continuaron durante días. A veces era Nathan suplicando, otras veces exigiendo, y en ocasiones simplemente gritando. Pero cada vez que escuchaba su voz desesperada, sentía crecer en mí una extraña fortaleza. Era como si, por fin, los roles se hubieran invertido. Yo ya no era la que rogaba por un lugar en su vida. Ahora eran ellos quienes pedían, quienes reconocían la importancia de lo que yo tenía para ofrecer. En una de esas noches Nathan me dijo, «Mamá, los niños preguntan por qué no pueden hacer las actividades. No quiero que ellos sufran». Esa frase casi quebró mi decisión, pero recordé que no era yo quien había provocado esa situación. Me mordí el labio, cerré los ojos y contesté, «Entonces explícales la verdad. Diles que excluyeron a su abuela y que cada acción tiene consecuencias». El silencio fue su única respuesta antes de colgar. Yo sabía que mis nietos no tenían culpa y ese pensamiento me dolía profundamente. Pero también entendía que seguir cediendo solo perpetuaría el ciclo. Y esa noche, al dejar el teléfono sobre la mesa, comprendí que las llamadas desesperadas eran el precio que ellos pagaban por su decisión. Yo, en cambio, dormí con un poco más de paz. Después de tantas llamadas y voces cargadas de reproches, una noche decidí desconectar del teléfono. La casa volvió a ser mía, envuelta en un silencio que, lejos de dolerme, me abrazó como un bálsamo. Caminé hasta el estante del salón, donde conservo una caja de madera con el nombre de James grabado en la tapa. Mis manos temblaron al abrirla, como si al hacerlo despertara a un fantasma. Dentro estaban nuestras memorias, fotografías descoloridas por el tiempo, cartas dobladas con cuidado, y su reloj de pulsera que aún parecía marcar el ritmo de su vida. Lo sostuve entre mis dedos y cerré los ojos. De inmediato recordé, sentado en la mesa de la cocina, riendo con esa carcajada grave que llenaba toda la casa. James siempre decía, el verdadero viaje no está en el destino, sino en quien lo comparte contigo. Esa frase me atravesó el alma en ese instante. ¿Qué sentido tenía pagar miles de dólares por playas exóticas si no había amor, ni unión, ni respeto? Con él, hasta un paseo por el parque del vecindario se sentía como un lujo. Me senté en el sofá y abrí una de las cartas que me había escrito en nuestros primeros años de matrimonio. La tinta se había desvanecido un poco, pero sus palabras seguían vivas. Prometo recordarte siempre que eres suficiente, que eres más de lo que imaginas, incluso en los días en que sientas que no brillas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza solamente, sino de gratitud por haber tenido un compañero que supo amarme sin condiciones. En mi mente reviví el último viaje que hicimos juntos, poco antes de que la enfermedad lo venciera. No fue Hawái ni un destino costoso, fue una pequeña cabaña en las montañas. Pasamos las noches junto a la chimenea, tomando café y hablando de nuestros sueños. Él, con su manera sencilla, me enseñó que la grandeza estaba en los momentos pequeños. Al recordarlo, entendí que toda esta situación con Nathan y su esposa no era solo una traición familiar, sino también un recordatorio de cuánto me había alejado de las lecciones de James. Había permitido que me redujeran a una billetera, cuando en realidad yo era una mujer con historia, con amor, con dignidad. Apreté el reloj contra mi pecho y susurré, «James, ojalá estuvieras aquí. Me dirías que no me deje pisotear, que recuerde quién soy». Y aunque el silencio respondió,
Sentí como si de algún modo él estuviera allí, en cada rincón de la casa fortaleciéndome. Esa noche me dormí abrazando su recuerdo, con la certeza de que aunque me hubieran excluido del viaje, James me acompañaba en uno mucho más importante, el viaje hacia recuperar mi valor propio. La mañana siguiente me desperté con una claridad que hacía mucho no sentía. El sol entraba por la ventana, pintando la mesa de la cocina con tonos dorados, y por primera vez en semanas no me levanté con el peso del resentimiento. En cambio, me levanté con una idea clara. Había llegado la hora de dejar de mendigar afecto y de empezar a poner límites. Me preparé un café y mientras el aroma llenaba el aire, repasé cada detalle de lo sucedido. Había vendido muebles, dado clases extras, trabajado horas que mi cuerpo ya no soportaba, todo para financiar un viaje que me excluía. Y aún así, me habían llamado solo cuando el dinero dejó de estar disponible. Esa era la verdad cruda que no podía seguir ignorando. Tomé una libreta y empecé a escribir. No era una lista de compras ni un plan de viaje. Era una declaración para mí misma. Nunca más dejaré que me utilicen. Nunca más gastaré mi energía, mi tiempo y mi dinero en personas que no valoran mi presencia. Cada palabra escrita era como un ladrillo que iba levantando un muro de dignidad alrededor de mí. A media mañana, el teléfono volvió a sonar. Era Nathan otra vez. Esta vez no contesté. Lo dejé sonar hasta que se apagó, y en ese silencio me di cuenta de algo poderoso. Yo tenía el control, no de sus acciones ni de sus sentimientos, pero sí de mi respuesta. Y mi respuesta, ya no sería suplicar ni ceder. Recordé a James, su voz firme, cuando me animaba a creer en mí. Tu bondad es un regalo, pero solo para quien la merece. Esas palabras se convirtieron en mi mantra. Me repetí en voz alta. No soy un cajero automático. Soy una madre, soy una mujer, soy alguien que merece respeto. Después de almorzar, me senté frente al ordenador y abrí mi correo. Empecé a redactar una carta dirigida a Nathan. No era una carta de disculpa ni de reconciliación apresurada. Era una carta de límites. Escribí que lo amaba como hijo, pero que no permitiría más humillaciones, que no financiaría más viajes, donde no tuviera un lugar, que si quería mi presencia en su vida, tendría que ser con respeto, no con exigencia. Cuando terminé de escribirla, no la envié de inmediato. La guardé como borrador, como símbolo de que la decisión estaba tomada, aunque el momento de entregarla aún podía esperar. Al caer la tarde, salí al jardín. El aire fresco me llenó los pulmones y sentí una ligereza extraña, como si finalmente hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo sobre mí. No sabía cómo reaccionarían ellos, pero sí sabía algo. Había tomado una decisión firme y no habría vuelta atrás. Esa certeza me dio paz. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, me encontré sumida en un silencio profundo. El teléfono seguía en la mesa, apagado como un símbolo de la frontera que había levantado. Y en ese silencio comenzaron a regresar los ecos del pasado, como susurros que se filtraban entre las paredes de la casa. Recordé la primera vez que Nathan me dijo, «Te odio». Era un adolescente, frustrado por una simple prohibición, no salir con sus amigos hasta terminar la tarea. Aquel grito me atravesó como un cuchillo. Sin embargo, minutos después bajó las escaleras con los ojos rojos y entre sollozos se dejó abrazar. Yo lo consolé como cualquier madre lo haría, olvidando la herida en cuanto sentí el peso de su cabeza en mi hombro. Esa memoria me recordó lo mucho que había perdonado en silencio, las veces que vendí mi propio anillo para pagar su matrícula, los inviernos en que cocinaba sopa aguada para que alcanzara,
las noches interminables en que velé su fiebre sin pegar los ojos, todo eso resonaba ahora, como un eco que me preguntaba, ¿en qué momento tu amor se volvió invisible? Abrí el álbum familiar que guardo en el cajón del aparador. Pasé las páginas, ¡cuidado! Y cada fotografía era un testimonio de un tiempo en que todavía creía que el sacrificio era suficiente para sostener la unión. Allí estaba Nathan en su primer día de escuela, con la mochila demasiado grande para su espalda. Allí, soplando las velas de su cumpleaños número 10. Allí, tomado de la mano de James, aprendiendo a andar en bicicleta. Escenas simples, pero cargadas de significado. Mientras miraba esas imágenes, escuchaba casi la risa de James en el fondo, su voz diciendo que el amor se demuestra con actos, no con palabras huecas. Y me dolió reconocer que aunque yo había llenado de actos la vida de mi hijo, lo que recibía a cambio ahora eran exigencias y frialdad. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas, pero no eran solo de tristeza, también eran de claridad. Comprendí que los ecos del pasado no estaban allí para atormentarme, sino para recordarme quién había sido yo siempre. Una mujer fuerte, dispuesta a todo por su familia, pero también digna de ser valorada. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho, como si quisiera fundirme con esos recuerdos. El eco del pasado me mostró que no estaba loca, que no exageraba, que mi dolor tenía raíces en la ingratitud y en la ceguera de quienes no supieron ver todo lo que les había dado. Al apagar la luz y recostarme, susurré en voz baja, «Gracias, James. Gracias, recuerdos. No me dejaré olvidar». Y con esa promesa, el eco del pasado se volvió menos doloroso, más sereno, como una voz que me decía, «Aún queda camino, y tú no estás sola». A la mañana siguiente desperté con una calma extraña, como si el eco de la noche anterior hubiera dejado un espacio nuevo dentro de mí. El sol apenas se filtraba entre las cortinas, y el silencio de la casa ya no me parecía vacío, sino necesario. Era un silencio fértil, un terreno donde mi voz interior, esa que había callado por tanto tiempo, empezaba a florecer. Preparé mi café y me quedé sentada frente a la ventana, mirando cómo las hojas del jardín se mecían suavemente con el viento. Y allí la escuché, mis oídos, sino dentro de mí, una voz clara, firme, distinta de la que usaba para disculpar a los demás o justificar sus desprecios. Era la voz que me recordaba quién era realmente. «Ya basta», me dijo. «Has dado demasiado y has recibido migajas. No mereces vivir así». Por un instante sentí miedo. Era como si estuviera enfrentando a una desconocida, una mujer que siempre estuvo en mí pero a la que yo no había querido escuchar. Esa voz me pedía valentía, me pedía que dejara de conformarme con el rol de mártir y comenzara a reclamar mi dignidad. Respiré hondo y dejé que esa verdad me atravesara. Recordé todas las veces que había cedido cuando me quedaba callada para evitar discusiones, cuando decía «no pasa nada», mientras por dentro me desgarraba, cuando ofrecía más y más sin recibir siquiera un gesto de gratitud. Cuánto tiempo había vivido apagando mi propia luz para que los demás no se sintieran incómodos. La voz interior insistió, «Tu vida no terminó con la de James. Aún estás aquí. Y aún mereces alegría». Esas palabras me sacudieron porque durante años había vivido como si lo único que me quedara fuera esperar, sostener, sacrificarme. Había olvidado que todavía podía construir, soñar, incluso reír. Esa voz no era un reproche, era una invitación. Me levanté de la silla y caminé por la casa. Cada habitación parecía guardar un eco de mi vida pasada. La risa de Nathan cuando era niño, las canciones que James tarareaba,
los aromas de cenas familiares. Pero en lugar de sentirme prisionera de esos recuerdos, los miré con una gratitud distinta. Eran parte de mí, pero no eran todo lo que me quedaba. En el espejo del pasillo me detuve. Vi mi reflejo, el cabello con algunas canas, las arrugas que el tiempo había dibujado, la mirada cansada pero aún viva. Primera vez en mucho tiempo, me dije en voz alta, eres suficiente. No necesitas mendigar amor para valer. Esa afirmación me estremeció. Sentí que la voz interior y yo éramos la misma. No era un consuelo imaginario. Era la verdad que siempre había sabido pero había ocultado bajo capas de culpa y de miedo. Esa mañana, entre sorbos de café y rayos de sol, decidí que no volvería a callar esa voz, porque era mi guía, mi fuerza, mi manera de volver a nacer.